¿Y si te dijera que todo lo que estás intentando manifestar ya ocurrió? No como metáfora, no como consuelo, como ley. Detente un momento, respira y escúchame bien, porque lo que estoy a punto de decirte va a cambiar completamente la forma en que entiendes el deseo, el tiempo y tu propio poder. La mayoría de las personas pasa su vida entera tratando de manifestar cosas. Tratando. Esa palabra ya lo dice todo. Están esforzándose, visualizando, afirmando, repitiendo frases frente al espejo, escribiendo listas de gratitud, haciendo rituales antes de dormir. Y después de todo ese esfuerzo, después de toda esa energía gastada, se preguntan por qué el mundo no responde, por qué la realidad parece sorda, por qué aquello que desean con tanta fuerza se mantiene siempre a la misma distancia, como el horizonte, que retrocede cada vez que das un paso hacia él. Y la respuesta no es que les falte fe, no es que no estén haciendo suficiente. La respuesta es que están haciendo exactamente lo opuesto de lo que la ley requiere, porque la ley no premia el esfuerzo, la ley responde al estado. Permíteme decirte algo sobre el tiempo, algo que la mayoría de los hombres y mujeres nunca se detienen a considerar. El futuro ya existe, no de forma potencial, no como posibilidad. El futuro ya existe como hecho consumado en un plano que tu mente ordinaria no puede alcanzar, pero que tu imaginación, esa facultad divina que llevas dentro, sí puede tocar. Cuando deseas algo, no estás creando algo nuevo. Estás recordando algo que ya es. Y esa distinción, esa diferencia aparentemente pequeña entre crear y recordar, lo cambia absolutamente todo. Piensa en esto. Cuando intentas manifestar algo, ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde la carencia, desde el lugar del que todavía no tiene. Estás parado en el suelo de tu ausencia, mirando hacia arriba, hacia algo que no posees y usando toda tu energía mental para imaginar que algún día llegará. Pero eso es exactamente lo que mantiene el deseo fuera de tu alcance, porque tu estado interior, el lugar desde el cual estás operando, es el estado de alguien que no tiene. Y la ley, que es perfecta, que es mecánica en su precisión, simplemente devuelve al mundo exterior una imagen fiel de ese estado interior. El mundo es un espejo. Siempre lo ha sido. Pero no es un espejo que refleja tus pensamientos. Es un espejo que refleja tu ser. Lo que eres, no lo que piensas que quieres ser. Y ahí está el error que comete casi todo el mundo. Confunden pensar con ser. Creen que si piensan lo suficiente en algo, si lo visualizan con suficiente detalle, si lo repiten con suficiente emoción, el universo eventualmente cederá y les dará lo que quieren. Como si la realidad fuera un vendedor que hay que convencer. Como si Dios fuera alguien que necesita persuasión. No. La realidad no se negocia, se refleja. Y lo que refleja, en todo momento, con una fidelidad perfecta y sin piedad, es exactamente lo que tú eres en tu interior. No lo que deseas. No, lo que afirmas. Lo que eres. Entonces la pregunta no es, ¿cómo puedo manifestar esto? La pregunta correcta, la única pregunta que importa es, ¿quién soy yo ahora mismo? Porque si eres alguien que todavía está esperando, el mundo te dará más espera. Si eres alguien que todavía está intentando, el mundo te dará más intentos. Si eres alguien que todavía está deseando, el mundo te dará más deseo insatisfecho. Pero si eres alguien que ya tiene, que ya es, que ya vive dentro de la realidad de lo que desea, entonces el mundo no tiene más opción que reorganizarse para reflejar eso. El eco no elige qué devolver, solo repite lo que escuchó. Y aquí es donde entra la idea que quiero que te lleves de todo lo que te voy a decir hoy. No intentes manifestar, recuerda. Recuerda como si ya hubiera ocurrido. Recuerda desde el futuro que ya existe, que ya es real, que ya está completo en algún nivel de la realidad que tu imaginación puede alcanzar esta misma noche, en este mismo momento. Sé que esto suena extraño al principio. Lo sé. Porque vivimos en una cultura que nos ha enseñado que el tiempo es una línea recta, que el pasado ya fue, que el presente es lo que hay,
y que el futuro aún no llegó. Y dentro de ese modelo del tiempo, la idea de recordar algo que todavía no ha ocurrido parece un absurdo, pero ese modelo es incompleto, y en su incompletitud nos ha robado el acceso a nuestro poder más profundo. El tiempo no es una línea, es un espacio. Todos los momentos existen simultáneamente. El momento en que recibes lo que deseas ya existe, ya está ahí. Tan real como el momento en que naciste, tan real como este instante en que me estás leyendo. La única diferencia es que tu conciencia todavía no se ha movido hacia él. Todavía estás parado en el momento de la ausencia, mirando hacia el momento de la posesión, cuando lo que necesitas hacer es simplemente desplazarte, habitar ese otro momento, vivirlo desde adentro. Y eso, exactamente eso, es lo que hace la imaginación cuando se usa correctamente. No es fantasía, no es escape, es navegación. Déjame contarte algo que ocurrió con una mujer que vino a verme hace algunos años. No voy a darte su nombre, pero sí te voy a dar su historia, porque en ella está la ley trabajando con la claridad perfecta de una ecuación matemática. Esta mujer llevaba 3 años buscando trabajo, no cualquier trabajo. Tenía en mente una posición específica en una empresa que admiraba profundamente. Había enviado su currículum docenas de veces. Había hecho todo lo que se supone que debes hacer. Era inteligente, estaba preparada, tenía las calificaciones necesarias. Y sin embargo, la puerta permanecía cerrada. Cuando me habló de su situación, lo primero que noté no fue lo que decía, sino cómo lo decía. Había en su voz una especie de resignación acorralada. Una dureza que viene de esperar demasiado tiempo a algo que no llega. Y en sus palabras había una queja constante, casi imperceptible, pero constante. La queja de alguien que está afuera, mirando hacia adentro, sin poder entrar. Le pregunté, ¿cómo te sientes cuando piensas en ese trabajo? Y me dijo, con absoluta honestidad, siento que lo necesito. Siento que sin él, algo en mí está incompleto. Y ahí estaba todo el problema, tan claro como la luz del día. Estaba operando desde la necesidad. Y la necesidad, por definición, confirma la carencia. Cada vez que sentía esa urgencia, cada vez que reforzaba ese estado de necesitar, estaba grabando en su interior la imagen de alguien a quien le falta algo. Y el mundo, ese espejo perfecto e imparcial, simplemente seguía devolviendo esa imagen. Una puerta cerrada, una oportunidad que no llega, un estado perpetuo de estar afuera. Le dije, deja de intentar conseguir ese trabajo. En cambio, recuerda el día en que ya lo tienes. Me miró como si hubiera dicho algo en otro idioma. Y es que para la mente que opera dentro del tiempo lineal, esa instrucción no tiene sentido. ¿Cómo recuerdo algo que no ha pasado? ¿Cómo siento gratitud por algo que todavía no es real? Y la respuesta es, porque en el plano de la imaginación ya es real, ya ocurrió. El trabajo ya es suyo. La única tarea que le quedaba no era conseguirlo, era recordarlo. Moverse hacia ese momento que ya existe y habitarlo completamente. No desde afuera, desde adentro. No mirando hacia el trabajo como algo que desea, sino sintiéndose, en su interior, como la persona que ya lo tiene. La persona que llega por la mañana a esa oficina, con la tranquilidad de quien pertenece ahí. La persona que ya no busca porque ya encontró. Esa es la diferencia entre manifestar y recordar. Manifestar es mirar hacia afuera, hacia algo que aún no tienes, y tratar de traerlo hacia ti. Recordar es moverte hacia adentro, hacia el estado de quien ya lo tiene, y dejar que el mundo exterior no tenga más opción que reorganizarse para reflejar ese estado. El eco no elige, solo repite. El espejo no juzga, solo refleja. Y la ley no hace excepciones, nunca, para nadie, ni para los que creen en ella ni para los que la ignoran. Opera con la misma precisión silenciosa con la que la gravedad opera sobre todos los cuerpos, crean en ella o no. Y aquí es donde la mayoría de la gente comete el error más profundo. No el error de no creer suficiente, no el error de no visualizar correctamente.
El error más fundamental de todos. Están tratando de ir hacia algo que ya existe. Piénsalo un momento. Cuando dices, quiero manifestar esto, ¿qué estás haciendo realmente? Estás afirmando, con cada fibra de tu ser, que aquello que deseas no está aquí todavía. Estás poniendo la realidad que quieres en el futuro. Y la mente, que es fiel como un espejo, te devuelve exactamente eso. La espera, el deseo, la distancia. El espejo no miente nunca. Te refleja con una precisión perfecta, sin piedad, sin juicio. Si tú te paras frente a un espejo y extiendes el brazo esperando que tu reflejo se acerque a ti primero, puedes esperar toda la vida. El reflejo no se mueve hasta que tú te mueves. Eso es el mundo exterior. Un reflejo, un eco. No la fuente, nunca la fuente. Y sin embargo, ¿qué hacemos? Miramos el eco y le pedimos que cambie. Miramos el reflejo y le exigimos que se transforme. Le rogamos al efecto que se convierta en causa. Eso es lo que hace la persona que dice, cuando lo tenga, entonces creeré. Esa persona ha invertido el orden del universo. Ha puesto el carro delante del caballo y después se pregunta por qué no avanza. La ley no. Funciona así. La ley es absolutamente impersonal, absolutamente precisa y absolutamente fiel. No te premia ni te castiga. No tiene favoritos. Simplemente corresponde. Corresponde a lo que tú eres en tu interior, no a lo que dices con tu boca, no a lo que escribes en un diario, no a lo que pides en voz alta al cielo. Corresponde a lo que tú asumes como real en el estado más profundo de tu conciencia. Y aquí viene el giro que lo cambia todo. Si la ley corresponde a lo que asumes como real, entonces la pregunta no es cómo conseguir lo que quieres. La pregunta es, ¿cuándo ya lo tienes? No cómo llegar allí, sino cómo estar ya allí. No qué debo hacer para que ocurra, sino cómo se siente el hecho de que ya ocurrió. Este es el secreto que yo viví en mi propia vida, y que he visto repetirse en las vidas de personas que se han sentado en estas sillas y me han escuchado. Déjame contarte sobre una mujer que vino a verme hace algunos años. Llevaba mucho tiempo buscando trabajo. No cualquier trabajo, el trabajo preciso en el que ella sabía que podía florecer. Había enviado cartas, había hecho visitas, había rogado, había esperado, y nada llegaba. Vino a mí frustrada, casi convencida de que la ley no funcionaba para ella, que quizás era una excepción, que quizás su fe era insuficiente. Le pregunté una sola cosa. Cuando piensas en ese trabajo, ¿qué sientes? Me dijo, siento que lo necesito desesperadamente. Ahí estaba el problema, no en sus visualizaciones, no en su fe. En el sentimiento desde el cual lo pedía. Cada vez que ella imaginaba tener ese trabajo, lo hacía desde el estado interior de quien lo necesita desesperadamente, de quien no lo tiene. Y la ley, fiel como siempre, le devolvía exactamente eso, la necesidad, la desesperación, la ausencia. Le dije, esta noche, antes de dormir, no pidas ese trabajo, no lo visualices llegando. En cambio, recuerda que ya ocurrió. Siente la gratitud específica de alguien que ya recibió la llamada, que ya firmó el contrato, que ya se sentó en su nuevo escritorio el primer día. No imagines el futuro. Recuerda el pasado de una realidad que ya existe. Ella me miró con esa mezcla de confusión y curiosidad que reconozco bien. Pero lo hizo. Esa noche, y las siguientes noches, en ese estado suave entre la vigilia y el sueño, no pidió ni esperó. Recordó, se instaló en la memoria de algo que, para su conciencia ordinaria, aún no había pasado. Pero para la conciencia más profunda, la que está tejida con la misma sustancia del tiempo, ya era real. En 3 semanas recibió una llamada de una empresa que ni siquiera había contactado. Alguien conocía a alguien. El puesto era exactamente lo que ella había descrito. Y lo primero que me dijo cuando vino a contármelo fue, Neville, fue extraño. Cuando me llamaron no sentí sorpresa, sentí reconocimiento, como si ya lo supiera. Claro que lo sabía, porque en el único nivel donde las cosas son realmente reales, en la conciencia,
Ya había ocurrido. Ahora bien, quiero que entiendas algo con mucha precisión, porque aquí es donde la idea puede malinterpretarse. Esto no es autoengaño. No te estoy pidiendo que finjas. No te estoy pidiendo que ignores lo que ves con tus ojos físicos y digas que es mentira. Los hechos físicos son reales a su nivel. El espejo es real, pero el espejo no es la fuente. Cuando tú te paras frente a ese espejo y cambias tu postura, el reflejo cambia. No porque el reflejo haya decidido cambiar, no porque le hayas rogado que cambie, sino porque la causa, tú, cambió. El mundo externo siempre seguirá a la conciencia interna con la misma fidelidad con que el reflejo sigue al cuerpo. Siempre. Sin excepción. Esta es la ley. Y la forma de cambiar esa conciencia interna no es esforzarte hacia el futuro. Es asentarte en el recuerdo de lo que ya existe en un plano más profundo de la realidad. Porque escúchame bien, el tiempo no funciona como lo hemos aprendido. Lo que tú llamas futuro no es algo que todavía no existe. Es algo que existe en un estado de la conciencia que tú aún no has habitado, como una habitación en una casa enorme. La habitación existe ahora mismo, aunque tú estés en otra parte de la casa. Tu trabajo no es construir esa habitación. Tu trabajo es caminar hacia ella. Y caminar hacia ella significa, en el lenguaje de la conciencia, sentir que ya estás dentro. La demora que experimentas entre el deseo y la manifestación es el tiempo que le toma al mundo externo, al reflejo, ajustarse a la nueva postura que adoptaste en tu interior. Nada más. No es una prueba de tu fe, no es un castigo, no es el universo evaluándote. Es simplemente el tiempo de propagación del eco. El sonido ya salió. El eco tardará un momento en regresar a tus oídos. Pero si el sonido salió, el eco llegará. Siempre llega. La pregunta que debes hacerte no es ¿por qué no ha llegado todavía? La pregunta que debes hacerte es ¿desde qué estado interior estoy enviando el sonido? Porque si envías el sonido desde la duda, el eco te devolverá duda. Si envías el sonido desde la espera, el eco te devolverá espera. Pero si envías el sonido desde el recuerdo, desde la memoria vívida de algo que en tu conciencia ya ocurrió, entonces el eco que regresará será la confirmación física de ese hecho. Este es el trabajo real. No es la visualización entendida como ver imágenes bonitas en tu mente. Es la revisión del estado interior. Es instalarte con todos tus sentidos en el sentimiento de lo que ya es, no de lo que esperas, no de lo que deseas, de lo que ya es, en el único lugar donde las cosas primero son, en ti. Y cuando lo hagas de verdad, cuando realmente habites ese estado, notarás algo peculiar. El deseo frenético se calma. La urgencia desaparece, porque la urgencia siempre viene del que espera, y tú ya no estás esperando. Estás recordando, y hay una paz muy particular en el recuerdo. Una certeza tranquila que ninguna cantidad de afirmaciones repetidas en voz alta puede darte, porque esa certeza no viene del esfuerzo, viene del reconocimiento. Ese es el estado desde el que opera quien comprende la ley de verdad, no desde el anhelo, desde el reconocimiento. Y precisamente ahí, en ese estado de reconocimiento tranquilo, es donde empieza la parte más práctica de todo esto. Porque entender la idea es una cosa, habitarla es otra completamente distinta. Y yo quiero mostrarte exactamente cómo cruzar ese umbral. Y aquí es donde todo converge. Aquí es donde la enseñanza deja de ser filosofía y se convierte en poder real. Porque una cosa es entender con la mente que el pasado ya ocurrió, que la manifestación ya existe, que tú eres el origen y no el efecto. Otra cosa, completamente distinta, es vivirlo, sentirlo, permitirte habitarlo como si fuera la única realidad posible, porque lo es. La mayoría de las personas llegan a este punto y preguntan, ¿pero cómo lo hago? ¿Cuál es la técnica exacta? ¿Cuántas veces debo repetirlo? ¿A qué hora? ¿Con qué palabras? Y yo te digo con toda la honestidad que tengo, esas preguntas son la trampa. Esas preguntas son la mente del hombre que todavía cree que está separado de lo que desea,
que todavía piensa que necesita construir un puente hacia algo que está lejos. No hay puente que construir, no hay distancia que cruzar, solo hay un recuerdo que recuperar. Piénsalo así. Cuando recuerdas algo que viviste hace años, no te esfuerzas, no tensas el cuerpo, no repites afirmaciones con desesperación. Simplemente cierras los ojos o incluso los dejas abiertos y el recuerdo llega. Llega con textura, con emoción, con la sensación viva de haber estado ahí. Eso es exactamente lo que te pido que hagas con tu deseo. No que lo persecución, no que lo construyas, sino que lo recuerdes. Que dejes que el cuerpo reconozca lo que la mente ya sabe. Que eso que deseas, en el plano de la conciencia, ya ocurrió. Conozco a una mujer, una estudiante mía durante muchos años, que llevaba casi una década intentando encontrar un compañero de vida. Había hecho todo lo que el mundo le decía que hiciera. Había cambiado su apariencia, había ido a terapia, había leído libros, había escrito listas de cualidades que quería en una pareja. Y nada. El espejo seguía reflejando lo mismo. Soledad. Cada vez que se miraba en él, veía a alguien que esperaba, alguien que buscaba, alguien que todavía no tenía lo que quería. Y el espejo, fiel como siempre, le devolvía exactamente eso. Un día vino a verme y le hice una sola pregunta. Le dije, ¿puedes recordar un momento, aunque sea imaginado, en el que ya estabas con esa persona? No el futuro que deseas. Un recuerdo. Y ella me miró como si le hubiera hablado en otro idioma. Le dije, cierra los ojos. No estás soñando con algo que vendrá. Estás recordando algo que ya pasó. ¿Qué sentías cuando te despertabas a su lado? ¿Cómo era el peso de esa conversación simple, de ese desayuno compartido, de esa sensación de que alguien te conocía de verdad? No lo imagines hacia adelante. Recuérdalo hacia adentro. Algo cambió en su cara en ese momento. Porque el cuerpo sabe la diferencia. El cuerpo conoce la diferencia entre el deseo ansioso que empuja hacia el futuro y el recuerdo tranquilo que descansa en lo que ya es. Y cuando ella dejó de buscar y empezó a recordar, cuando dejó de construir y empezó a habitar, el espejo comenzó a cambiar. No de un día para otro. El eco tarda en llegar cuando la cueva es profunda. Pero llegó. Y llegó de una forma que ella no habría podido planear ni forzar con ninguna técnica del mundo. Eso es lo que hace el recuerdo que no existe en el tiempo. Te libera del esfuerzo, te libera de la ansiedad, te libera de esa vigilancia constante con la que la mayoría de las personas viven, monitoreando las señales, preguntando si está funcionando, calculando si ya es suficiente. Cuando recuerdas, no calculas. Cuando recuerdas, simplemente sabes. Y ese saber, esa certeza tranquila y profunda, es la vibración más poderosa que puedes ofrecer al universo. No la afirmación forzada, no la visualización tensa, el recuerdo sereno. Ahora quiero que entiendas algo sobre el tiempo, porque es aquí donde la mayoría se confunde. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado que el tiempo es una línea recta, que el pasado quedó atrás, que el presente es este instante fugaz y que el futuro está adelante, esperando ser construido ladrillo a ladrillo con esfuerzo y mérito. Pero la conciencia no funciona así. La conciencia no vive en la línea. La conciencia existe en un espacio donde todo coexiste simultáneamente, donde el hombre que eres hoy y el hombre que serás mañana comparten el mismo campo invisible. Y cuando tú te mueves dentro de ese campo, cuando cambias el punto desde el que observas, el mundo que se despliega ante ti cambia también. No estoy hablando de magia, estoy hablando de la ley más rigurosa y consistente que existe, más consistente que la gravedad, porque la gravedad no distingue entre creer y no creer, pero la conciencia sí. La conciencia responde a lo que tú asumes como real, siempre, sin excepciones, sin días libres, sin periodos de gracia. Lo que asumes como verdad, eso se convierte en tu experiencia. Y si asumes que lo que deseas ya ocurrió, que ya es parte de tu historia interior, entonces el mundo exterior no tiene más opción que plegarse a esa asunción. ¿Por qué? Porque el mundo exterior no tiene voluntad propia.
El espejo no decide qué reflejar. El eco no elige qué repetir. Son mecanismos perfectos de respuesta. Y tú eres el origen. Siempre has sido el origen. Incluso cuando creías ser el efecto. Incluso cuando miraban el mundo y decías, esto es lo que me está pasando a mí. Incluso entonces eras el origen. Solo que el origen estaba proyectando inconscientemente. Estaba recordando viejas historias sin darse cuenta. Estaba repitiendo suposiciones heredadas sin cuestionarlas. Y el espejo hacía su trabajo perfectamente, reflejando con fidelidad impecable lo que se le ofrecía. Entonces, ¿qué haces ahora? Hoy. Esta noche. No mañana. No cuando entiendas más. No cuando te sientas listo. Ahora. Lo que haces es elegir un recuerdo. Un recuerdo del futuro que ya ocurrió. Lo eliges con tanta especificidad como puedas. No vago, no general, no quiero ser feliz o quiero tener éxito. Eso no es un recuerdo. Eso es una idea. Un recuerdo tiene textura. Un recuerdo tiene el calor de una mano, el sonido de una voz, la luz de una habitación específica, la sensación de un momento concreto. Elige ese momento. El momento después de que lo que deseas ya llegó. Y habítalo. No como actuación, como memoria. Y cuando la mente quiera empujarte hacia la pregunta, ¿pero cuándo llegará? Cuando el mundo exterior te presente evidencia de que todavía no está aquí, cuando las personas a tu alrededor refuercen la vieja historia, tú vuelves. Vuelves al recuerdo. Con la misma naturalidad con la que vuelves a un recuerdo real de tu infancia cuando alguien menciona algo que lo evoca. Sin esfuerzo. Sin tensión. Con la certeza, tranquila de quien sabe que ocurrió. Porque ocurrió. Esa es la práctica. No es complicada. No requiere años de estudio ni rituales elaborados. Requiere honestidad, porque tienes que ser honesto contigo mismo sobre qué es lo que realmente estás asumiendo en la quietud de tu mente. Requiere persistencia, no la persistencia desesperada del que lucha, sino la persistencia suave del que recuerda una y otra vez, que vuelve al recuerdo cada vez que se aleja. Y requiere confianza, no en mí, no en ninguna enseñanza, sino en la ley misma, en su consistencia, en su imparcialidad, en su absoluta fidelidad a lo que tú le ofreces. Porque la ley no te castiga, la ley no te premia, la ley simplemente refleja. Y eso, lejos de ser una amenaza, es la noticia más liberadora que puedes recibir, porque significa que no dependes de la suerte, no dependes del favor de nadie, no dependes de las circunstancias externas alineándose de una manera particular. Dependes única y completamente de ti mismo, de lo que asumes, de lo que habitas, de lo que recuerdas. Eres el espejo y el que se mira en él. Eres el eco y la voz que lo origina. Eres el árbol y la semilla ya fue plantada. Ya. En el momento en que tu deseo nació en ti, en el momento en que supiste con claridad lo que querías, la semilla fue plantada en el campo de la conciencia. Tu único trabajo, el único trabajo real que tienes, es no desenterrarla cada mañana para ver si está creciendo. Tu trabajo es confiar en que la ley hace lo que la ley siempre hace. Tu trabajo es recordar que ya ocurrió, y vivir desde ese recuerdo con tanta naturalidad y tanta paz como puedas reunir. No intentes manifestar. Recuerda. Recuerda que ya ocurrió. Recuerda la versión de ti que ya vive en eso que deseas. Recuerda con el cuerpo, con la emoción, con esa certeza silenciosa que no necesita convencer a nadie porque ya sabe. Y observa. Observa cómo el espejo, fiel e implacable, comienza a cambiar. No porque tú lo forzaste, sino porque tú cambiaste. Y cuando el origen cambia, el reflejo no tiene más remedio que seguirlo. Eso es todo. Eso es la ley. Y ahora es tuya.